Pare de sufrir con madrazo, pare de sufrir y alégrese con gozo. El canto sagrado en voz pura y sencilla, un mensaje que trae paz y esperanza divina. Bienvenidos, hermanos, hermanas, hermanes, a la nueva emisión de Pare de Sufrir, este espacio donde platicamos, charlamos, discutimos con maestros de la vida. Y quería arrancar el episodio de hoy con unas cosas que leí en el Evangelio de Lucas. Dice: ¿por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? Es un pasaje bíblico que me hace pensar en Twitter, y los grandes libros como la Biblia tienen la clave de todo. Aunque tengan 3000 años de antigüedad, parece que estuviera escrita hoy, ¿no? Y con los grandes tuiteros pasa lo mismo. Tienen tweets para entender todo. Daniel Molina, bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo estás, Dani? Muy bien. ¿Cómo te trata la vida? Y me trata bien y que me recibas con Lucas. Yo soy fanático de la Biblia y fanático del Evangelio, sobre todo los tres evangelistas, los cuatro, digamos, evangelistas. No, San Pablo, que es el que inventó el cristianismo. Saulo, después Sí, Pablo. Saulo el rabino. Digamos, lo admiro como un monstruo que fue y como alguien que inventa algo que dura 20 siglos, claro. Y que hizo creer que un tipo que había muerto y que nadie le había dado pelota y qué sé yo, era el hijo de Dios, y bueno, inventó todo el negocio. Pero sus cartas a los tesalonienses y todo eso, tanto no me interesa la teología que él pone. Quizás porque es una teología que justamente después va a dar la parte más negativa para mí del cristianismo. Pero los evangelistas y que tratan de estar cerca de ese personaje mítico que fue Jesús, del cual todavía hoy no sabemos si existió, a mí sí me interesan mucho porque generan lo que Nietzsche llama, el anticristo, un budismo negativo. O sea, no un budismo que es un budismo pasivo, fíjate, un budismo más pasivo que el de Buda, que sería el que propone Cristo. O sea, Nietzsche dice, cuando limpiamos filológicamente los evangelios, todo lo que la Iglesia después puso, las interpretaciones y demás, y tratamos de ver el mensaje de ese ser que no sabemos si existió. Repito esto todo el tiempo porque hay programas en televisión que te dicen ¿a qué hora murió Cristo? Se ha encontrado un fragmento del manto de Cristo, qué sé yo, y no sabemos si el tipo existió. Entiendo que no creas, yo creo. No, bueno. Creo en todos. No, que todos existieron. Sí, que los mohicanos también. Todos. Los dioses mohicanos. Bueno, está bárbaro eso. No, yo no creo en nada, pero justamente como no creo en nada me puedo fascinar con partes del todo. Y lo que me fascina es esa parte, digamos, de Cristo, de poner la otra mejilla, el sermón de la montaña, multiplicar los peces, salva a tu hermano. Bueno, tuviste tu propia iglesia vos. Yo tuve mi propia iglesia, es más, fui un fanático religioso. ¿Cómo fue eso? Bueno, eso fue de niño. Yo de niño era un fanático religioso, más o menos desde que me acuerdo, ponerle 6 años. Tengo recuerdos anteriores, 2, 3 años, 3 o 4 flash, pero son como fotos fijas. Recuerdos así con texto, y luego que les pregunté a mis padres y mis abuelos, etcétera, y confirmaron, tengo más o menos de los 6. Y a los 6 años, mi papá había quebrado, nosotros vivíamos en San Telmo, mi papá puso un negocio, quebró. Entonces un hermano y mi mamá tenían una casa de fin de semana en San Fernando y nos fuimos a vivir ahí, vivimos 4 años hasta que mi papá se suicidó y volvimos a la capital. Todo, muerte, fracaso, así está, siempre cambiábamos de domicilio. Como mi vida siempre fue de fracaso en fracaso, cambié unas 30 veces de domicilio. Y ahí en San Fernando
los chicos eran muy salvajes, estaban todo el día jugando al fútbol, te tiraban piedras, te ahorcaban y te tiraban a la zanja, qué sé yo. Y yo pensé que como la religión era buena, yo estaba haciendo el catecismo y demás, los podía civilizar. Entonces hice una iglesia para ir llevándolos y mostrándoles la verdad de Dios. Y no. Mis padres creían que yo había hecho un prostíbulo infantil o algo porque venían y abrían de golpe a ver qué hacía yo con los niños. Porque los niños se portaban como ángeles conmigo. En la calle me tiraban a la zanja y me ahogaban. Pero cuando venían a la iglesia se transmutaban. O sea, entraba Cristo. ¿Viste? Una de esas cosas que vos crees. Y yo no sé si era Cristo o no, porque yo no sabía un carajo bien de todo eso, aunque en el catecismo lo aprobé bien, ¿no? Pero entonces había agarrado un terciopelo que tenía mi mamá, muy grande, que era como una pequeña alfombra, y había puesto una serie de cajas y lo había cubierto todo con el terciopelo y había hecho pisos, y en cada piso había puesto santos, y cuando íbamos al centro, o al centro de San Fernando mismo, en los lugares que vendían cosas para la iglesia, yo compraba santos, vírgenes, y tenía... ¿Te gustaba la decoración, el terciopelo? Una decoración enorme, pero además diferente. Me gustaba, por ejemplo, yo ni siquiera sabía el santo de qué era, pero uno que estaba con una ovejita, el otro santo que, por ejemplo, tenía como 2 cruces en la mano así, todo sangrado. Bueno, viste que cada santo hay montones de cosas míticas. Y entonces yo tenía todo eso ahí fabulado y arriba de todo había un Cristo hiper sufriente así y sin saber que era después iba a ser el gran ícono gay, era el Cristo todo saeteado, no Cristo, el santo este lleno ¿cómo es? De flechas, que es el ícono gay de Mishima, de toda la... O sea, había algo de pequeño niño trolo que sublimaba... Yo soy trolo desde que nací. Claro. Cuando mi mamá me dio la teta por primera vez, yo dije, esta es la última vez que yo tengo sexo con una mujer. O sea, gays fui siempre de niño. Todos mis recuerdos son gays, no tengo recuerdos no gays. Esa gente que dice a los 48 años, después que se casó 3 veces, tuvo 8 hijos, dice, ahora me di cuenta que soy gay, yo no lo puedo entender porque, digamos, a mí me gustan los tipos desde el día que nací. Claro. Iba al colectivo, subía con mi mamá a los 4 años y empezaba a agarrar y acariciarle las piernas a los tipos. Pervertida. Totalmente. ¿Y cuándo te alejaste de todo esto? Bueno, después de eso, yo me hice fanático católico. Iba a la iglesia muchísimo y sufría mucho, porque cuando sos católico realmente y crees, sufrís. O sea, el catolicismo es sufrimiento en la tierra para ganarte el cielo. Entonces vos tenés que arrepentirte. Y vos sabés que todo el tiempo sos pecador y que no podés dejar de pecar. O sea, vas a seguir teniendo sentimientos impuros, vas a violar todas las leyes, vas a hacer mal las cosas, etcétera, y vos tratás de no hacerlo, pero lo vas a hacer. Entonces lo que tenés que hacer es todo el tiempo arrepentirte y sufrir. Entonces ahí Dios te perdona todo el tiempo, te va perdonando. O sea, mirá que ya van 2 millones de veces que te perdoné, bueno, pero te sigue perdonando porque Dios es infinito en amor. Y yo quería ser sacerdote, empecé a hacer el curso para ingresar al seminario, quería ser jesuita. Y me vino a ver el obispo, en ese momento no me acuerdo el nombre, ¿te imaginas? Hace casi 50 años de esto que te estoy hablando. No, más de 50 años. 54 años hace, 55 años. Y me dijo, vos vas a ser obispo, como mínimo vas a ser obispo. Quizás seas el primer papa argentino. Te juro por Dios. Capaz se lo decía a todos y todos. Uno llegó. No, yo sé que porque hablaba con otro y me dice, hijo de puta, te quiere coger. ¿No? ¿Qué te que el otro? Por ahí sí, qué sé yo, no sé. Bueno, pero había mucho fanatismo, yo estudiaba todo el tiempo. Durante mucho tiempo tuve muchos debates teológicos, ya siendo ateo después. Y yo iba a la iglesia 3 o 4 veces por semana a misa, además que iba casi todos los días, porque el cura ya estaba mudado en Palermo, en la calle Bonpland, y porque después que se suicidó mi papá fuimos a vivir a varios lugares, crisis, terminamos en la casa de mi abuelo en la calle Bonpland. Y entonces iba a la iglesia, mi tía de al lado, que vivía al lado, una tía, enfrente vivía otro tío, le habían copado todo Palermo, porque mi abuelo fue ahí en 1900, estuvo en la Semana Trágica, bueno, la avenida Juan B. Justo no era avenida, todavía tiraban los cadáveres porque era el Arroyo Maldonado, bueno, todo el mundo conocía a mi abuelo en esa época, y habían copado todas las cuadras alrededor, y mi tía era la presidenta de la cooperadora de la iglesia, que apoyaba, juntaba plata para la iglesia, qué sé yo.
Y bueno, el cura pasaba películas y nosotros ayudamos a mi tía a pasar las películas, conseguir. Ahí vi Hitchcock, por ejemplo, Los pájaros a los 9 años. En la iglesia. En la iglesia. En la iglesia Increíble. pasábamos Los pájaros de Hitchcock. Sí, me agarró un cagazo con esa película, todavía no la puedo volver a ver de nuevo. Mira, es una poca de Hitchcock que no puedo volver a ver. Y entonces estaba fascinado con eso, el cura me trataba muy bien, nos regalaba siempre alguna cruz y la bendecía para nosotros y yo me la ponía y creía, me quemaba el pecho de amor a Dios. Era una cosa así, pero realmente vivía en estado místico, ¿no? Y entonces un día voy a entrar a la iglesia y había un Cristo que parecía diseñado por Versace, era así un modelo de Versace, rubio, ojos celestes, perfecto, divino, así todo, con una braga, así, yendo al cielo, con una así especie después de un orgasmo. Así un Cristo, ¿viste? Un Cristo en estado místico. Y dijiste, y lo miro y siento, pero te juro que lo siento, que Cristo me dice, no entres, todo es una farsa. Te juro que yo sentí esto y dije, no puede ser que Cristo me esté diciendo esto. Y lo miro de nuevo y me dice, todo es una farsa, te juro por Dios. Tuve una iluminación divina, que todo es una mentira. Yo te lo vengo a decir porque me lo dijo Cristo, ese Cristo al menos. ¿Cómo que todo es una mentira? Es toda una mentira. Entonces yo entré, dije, no, entonces iba a misa de nuevo como cosa, entré a Cristo, ahí a la iglesia, y cuando ya no podía seguir la misa. No podía seguirla. Yo me había confesado para ir a comulgar, no me pude ir a comulgar, porque sentía que iba... Es más, era una cosa rarísima, porque yo ya medio que no creía, y por otro lado decía, si voy y tomo la hostia, voy a cometer un pecado, porque yo soy un impuro que no creo, y voy y me como la hostia. Entonces es como que me estoy cagando de risa de esto, no lo puedo hacer. Entonces, era todo así, muy contradictorio. Así estuve como un mes que no sabía qué hacer, hasta que de golpe dije, qué bueno, ya no creo más. Y me agarró como que me había sacado de encima todo el mambo horrible religioso. No me di cuenta, en ese momento mismo, un amigo mío de izquierda me lleva a un grupo de izquierda para que empezara a hablar de política y demás, y entré en la política de izquierda, que me duró 2 o 3 años, que era peor religión que la... O sea, saliste de un culto y te metiste a otro culto. A otro culto más fanático que la izquierda. Y de ahí me sacaron los milicos sin querer, cuando me metieron preso por ser de izquierda. 10 años. Bueno, esos 10 años, otra cosa. Otra iglesia. ¿Y aprendiste algo en la iglesia? Nunca en la cárcel. No aprendí nada. Yo siempre creo que aprendí algo y después me di cuenta que uno nunca aprende un carajo. Siempre cometo los mismos errores. Una vez hablando con Héctor Libertela, que es un escritor genial que murió hace unos años, en el 2006 creo, Héctor era excepcional y era un escritor para muy minorías. El hijo de él ahora es más conocido casi lo que fue él, que no es muy conocido tampoco. Y Libertela me decía, la cárcel fue tu Eton y tu Oxford. Y es verdad que de alguna manera yo en la cárcel aprendí muchas cosas. Por ejemplo, me leí cientos y cientos y cientos de libros sobre religión, todo San Agustín, por ejemplo, en ediciones bilingües. Yo sabía algo de latín en esa época, ahora me olvidé casi todo, y lo iba siguiendo en latín y en castellano, libros de 2000 páginas que estoy hablando, y además tenés tiempo, y además eso es tu recreo, porque fuera de eso te cagan a golpe. Entonces, ¿es eso o golpes? Elegí. Y entonces venía el cura de la iglesia, que era fanáticamente derechista, era franquista, te defendía a Franco, te defendía los fusilamientos, ¿no? de gente de izquierda, pero venía conmigo, wow, se sentía bárbaro y nos poníamos a hablar de religión. Me decía, ¿cómo puede ser que no creas? Serías un sacerdote maravilloso, me decía. Bueno, no, nos poníamos a hablar de San Agustín, leí mucho la historia de la iglesia, leí mucho sobre Roma y sobre Grecia, soy fanático mal. Y en la biblioteca de la cárcel estaban los clásicos de ediciones políticas de Madrid, que eran franquistas, y el traductor era Antonio Tobar, que es una hipereminencia y autoridad en la traducción del griego y del latín de Platón y de todo Cicerón y todo lo demás. Pero Franco, por ejemplo, es zurdo, muy zurdo al lado de lo que es Antonio Tobar. Y con él me formé, pero porque era una persona maravillosa. Yo recomiendo mucho a la gente inteligente leer a Antonio Tobar y leer sus traducciones, que son de las mejores, y además trabaja en texto bilingüe con muy buenos textos antiguos. Entonces, digamos, puedo decir, aprendí
todo este tipo de cosas y sobre este pensamiento. Pero aprender sobre la vida creo que no aprendí nada. Soy una especie de bebé imbécil. Siempre contra las mismas cosas te las pones. Siempre viste, dice, el hombre es un animal que solo se golpea 2 veces con la misma piedra. Yo me golpeo 3.800 veces. Eso también es mentira. ¿Qué cosa? Eso de que solamente son 2 veces. Claro, sí. Y siempre me pregunté qué onda. Yo no leo Twitter por 3 días y ya entras y hay otros chistes. Y te estás 3 perdiendo. días, 3 minutos. 3 minutos. Ahora están inventando un chiste que no sabemos. Pero así, mira, pero una ¿cómo cosa son que 10 años? Eso es lo que una cosa que descubrí es que si te perdés 50 chistes de Twitter no hay problema, pues son todos boludos. O sea, no pasa nada en Twitter. Yo soy fan de Twitter, creo que el mundo es Twitter. Siempre dije, se puede vivir fuera de Twitter, pero ¿qué vida es esa? Nada. Ahora, también no pasa nada, es como la vida Twitter, o sea, las cosas que pasan son todas pelotudeces. Pero me encanta porque decís 1000 cosas, decís que no pasa nada en Twitter, que son todos boludeces, pero también decís que es el ágora moderno. Es el ágora moderno. O sea, eso quiere decir que en el ágora no pasa mucho, pero es el ágora. Bueno, yo te estoy diciendo esto de Twitter. Fuera de Twitter no existe, no hay vida. No hay vida. Hay gente que va al supermercado, coge, o no sé, tiene hijos, pero todo eso no existe. O sea, la vida que existe está en Twitter hoy. Y volviendo a lo que estábamos charlando antes, ¿cómo fue estar 10 años encerrado y salir en democracia? O sea, vos te encerraron en el gobierno de Isabelita. De Isabel. Y de repente Alfonsín. No, de repente Viñones, porque yo salí con Viñones la última semana. Si no morís, o sea, eso es una cosa que descubrí también gracias a este tipo de cosas. No importa cuánto sufra, cuántos años sea, cuán terrible sea la situación. Por ejemplo, te encierran en un cubículo, ¿no? Y si no morís, 2 meses, 8 meses, cuando vos ya no crees que puedas salir, porque estás adentro de un cubículo que tenés que... A mí me ha pasado 90 días encerrado en un calabozo que no podía estar parado y me tiraban agua en el piso, tampoco me podía sentar. Entonces estaba así, muerto de frío, desnudo, con los pies congelados, 90 días. Y no podía moverme para un lado, para el otro. ¿Cómo salís de ahí? Y en algún momento salís. O te morís o salís, ¿no? Entonces llega un momento que aprendés, digamos, que esta cosa de la vida, de que esto no puede ser, todo puede ser. Sobre todo si es malo. Las cosas buenas por ahí no pasan. Bueno, yo no tengo experiencia con eso, no tengo experiencia con lo positivo por lo general, salvo algunas relaciones. Pero tu estado de WhatsApp, por ejemplo, es alegría. Y siempre estás diciendo como el mundo siempre está mejorando. El mundo está siempre mejorando. ¿Qué mundo está mejorando? Y yo estoy alegre. Pero que yo esté alegre es porque soy estúpido. Digamos, no es que estoy alegre porque hay algo que merezca la alegría. Todo lo que pasa es terrible. Entonces, uno puede o entristecerse o alegrar. Una de las cosas que me jode del gobierno de ahora es que me pone en una situación negativa. Es tan malo lo que hace, está destruyendo cosas tan buenas. Va a ser tan terriblemente difícil para la sociedad alguna vez poder reconstruirla. Yo que tengo 70 años, no sé si alguna vez podré ver la gesta de que la sociedad de nuevo, dentro de 4, 8, 15 años, no sé cuánto durará mi ley. Mientras más malo es, más posiblemente dure mucho. Y entonces me da un poco de tristeza, ahí sí me da un poco de tristeza ver que hay una fuerza tan enorme que tiene el gobierno para destruir todo, y eso me da bronca. Pero el mundo siempre está mejorando. Aún ahora, con toda la legión de imbéciles, pues esto muestra que la democracia funciona. Vos fíjate que hay una conspiración de 14 millones de gente malvada e imbécil que se unió para traer la peor opción que tenía la Argentina, porque incluso Patricia Bullrich, que es horrible, ¿no?, era mejor opción que Milei, y sin embargo la gente prefirió la peor opción, ¿no? Hubo una conjura de los necios. Y entonces eso fue posible porque la democracia funciona. O porque es fácil hackearla. Pero bueno, justamente es fácil hackearla porque la democracia funciona. Hace que cualquiera pueda, digamos, intervenir. Sí, pero me refería sobre todo a cómo experimentaste la década del 80, porque bueno, estuviste ahí en el porteño, sí. Como que mi generación, cuando pienso en retrospectiva esa década que nos dio tanto,
no sé, por lo menos yo me imagino como que el rock estaba en las calles y Así que estaba lleno, salías y estaba Luquita Proa en un bar y estaba Moura en otro. Bueno, y en esos bares íbamos 500. Era uno de los 500. Por eso los conocí a todos y con todos intimé. Y en aquella época, entre comillas, fui amigote de Luca, o más que de Luca, sobre todo de los Redondos, ¿no? Del Indio y de Sims. Bueno, Sims trabajaba todos los lo tenía tuve con Sims 5 años al lado. Insoportable. O sea, era como estábamos nosotros ahora acá y con Sims sacando merca, porro y una botella de ginebra, mientras lo que hablamos ya, Sims había bajado una botella de ginebra. Yo nunca había probado alcohol y ahí, por ejemplo, tomaba y me quemaba la boca y Sims y se tomaba la botella. Era... Si uno tenía algo que era interesante, yo creo que yo tenía algo interesante porque con todos me llevé muy bien, hacías amistades muy fáciles con gente muy creativa, incluso con gente que era muy difícil llegar, por ejemplo como Charly García. Con Charly García estuve en estado de intimidad, digamos, así charlando 2 horas con él y 2 o 3 más, 3 veces, 4. 3 veces bien y una vez más en medio de 40 personas. Y mismo Charly, una vez que estabas más en intimidad, ya era una persona con la que intimabas y te abría su alma y era bárbaro y entrabas a circular. Eso lo hice mucho con el Indio y Sky y La Negra, con los cuales, digamos, durante una época larga, 3, 4, 5, 6 años, nos veíamos muy frecuentemente. Y ahí hice 3 o 4 de los que fueron mis mejores amigos, que desgraciadamente o se están muriendo, o se han muerto ya, o han tenido ACV, han quedado mal, o se han ido a otros países. Pero digamos, era relativamente sencillo si uno era mínimamente valioso, es decir, si pertenecía a la comunidad de los 500 entre los 48 millones, entrar a la comunidad de los 500, no era tan cerrada. Claro. No te decían que tenías que ser rico, ni tener 8 libros, ni nada. Y charlaste un par de veces largo y tendido con Borges también y sí. Te contó que su primo se cogía a unos chivos, ovejas. Ovejas en Uruguay. Eso sí. ¿Cómo viene Borges un día y te dice, che, Danielito, ¿sabes que mi primo se anda cogiendo ovejas? No fue así, justamente porque charlé como 4 horas cada vez. Al principio empezamos a hablar, sí, digo, me gustó tal cosa, bueno, siempre me recuerdas. A ver, y entonces él hace una cita. ¿No? Yo no, mira, vos ponele que dentro de 40 años te vas a tener muchas experiencias desde hoy hasta... ¿Qué edad tenés? 29 años. Exactamente 29. Bueno, 29 años, tenés cara de 29. Hermoso. Te estás pareciendo a tu edad. Y cuando 40 años vas a tener 69, o sea, 1 año menos que yo ahora. Vos tenés esta charla ahora conmigo. De acá hasta ese momento, sos una persona valiosa, estás haciendo cosas, estás en un mundo en que vas a tener muchas posibilidades, no sos tonto. Quizás no sepas ganar dinero, estés arañando siempre así, y eso va a ser muy duro porque ahora el mundo que viene y las creencias que vienen son solo... Es lo único que importa, Dani. Lo único que importa es tener dinero. Hay que hacer guita. Hay que hacer guita. Si no sabes hacer eso, vas a morir. Yo ya no lo sé, no lo voy a aprender y me voy a morir porque soy viejo. Pero bueno, entonces a vos te van a pasar muchas cosas. Y imagínate que vos quieras recordar esta charla que estás teniendo ahora conmigo, que ahora te acordás casi todo lo que hablamos. Pero imagínate dentro de 40 años, aunque yo no soy Borges hoy, digamos, vos me invitaste a este programa porque ves que hay alguna cosa valiosa en mí. Cuando yo lo fui a hablar con Borges era, wow, San Martín ya. Claro. Ya era San Martín. Pero al mismo tiempo que yo estaba hablando con Borges, estaba hablando con un viejo sabio que me decía muchas cosas, yo algunas me las acuerdo y otras no. Hablé 5 horas con Borges, ¿entendés? Y me iba de un tema a otro. Y aparte, una cosa así desopilante era lo mismo que vos me decís. ¿Cómo te habló de que cogió el primo? Me habló de montones de cosas raras. Por ejemplo, decía, no, porque los ingleses en el 1300 tomaban té, no estoy jodiendo, no te digo esto porque no me acuerdo, pero tomaban el té y antes le daban vuelta a la taza, qué sé yo, y te decía 1200 datos que eran extraños, ¿no? Y bueno, en uno de esos aparecía, y era más extraño porque uno era Borges, imaginaba ya toda
las biografías en las que se habla de Borges y se lo menciona, y la gente que lo conoció como Estela Canto, demás, cuenta que Borges nunca cogió, jamás. Porque posiblemente, esto no está probado, pero lo dijo su psicoanalista en sus memorias, lo cuenta Estela Canto, lo cuentan otros, fue violado de niño en un baldío en la avenida, cerca de la avenida Juan B. Justo, donde mi abuelo tenía la casa, pero no lo violó mi abuelo. Bueno, no sé, y que yo sepa, ¿no? No, parece que fue otro chico, mi abuelo ya en esa época era un hombre grande, y Borges quedó muy, muy impresionado con eso, y además la forma en que él iba a debutar sexualmente, Borges se lo contó a 3 o 4 personas, y todas ellas lo han contado en sus memorias, fue que cuando estaba en Suiza, el padre iba, porque con la madre, después de tener los 2 hijos, la madre no quiso coger más con el padre, ¿no? Entonces el padre usaba, como se decía en esa época, una prostituta u otra, a veces el padre tenía una más fija, que era como una amante paga, y a cierta edad, no sé si fueron los 16 o 18, lo llevó a Borges para que coja con esa mina. Un horror atrás de otro horror. O sea, lo llevó a Borges para que se haga hombre con la mina que él usaba, ¿no? Y el otro sabía eso, porque le había explicado, no, con ella tenés total libertad porque yo cojo siempre con ella, o sea, ¿no? Y Borges idolatraba a su padre, casi nunca lo nombra, pero casi todas las cosas que Borges menciona, sabe, o los saberes que aparecen en los libros de Borges son todos saberes que le llegan por el padre. O sea, el Borges intelectual le llega por el padre. Y Borges está haciendo en vida lo que el padre no pudo hacer. Aparte, el padre fue el que le presenta a su padre intelectual, que es Macedonio Fernández. Bueno, no vamos a poner a analizar Borges, ¿no? Pero quiero decirte, para eso vengan a mi curso de Borges. Pero bueno, estás hablando con este tipo que sabe millones de cosas, que te cita millones de cosas. Me acuerdo algunas, otras no me acuerdo. Y una que me llamó la atención era esto que decía que cuando él iba, y yo estaba con un chico ahí, un chico que ahora tiene como 60 años, pero yo tenía 30, él tenía 20 recién cumplido, y lo estaba grabó, le hizo una entrevista, no eso, fueron 10 minutos para una radio de Tandil, no me acuerdo qué mierda, que había venido al Porteño y por eso yo lo llevé. Digo, no, a una Borges le toca, le digo el coso y recibe. Digo, la única cosa que no tiene que estar María Kodama. No estaba María Kodama y nos atendió. Ah, siempre fue jodida. Siempre fue jodida. Y lo tenía encerrado, no lo dejaba hacer nada. Y María Kodama se había ido a algún lugar, no sé qué diablo, y bueno, quedó Borges. Entonces Borges quería hablar con alguien que no fuera que María Kodama o sus viejas amistades le ponía, por eso no nos dejaba ir. No, tomen otro té, ¿no? Y así nos tuvo tipo de 5 de la tarde a las 10 de la noche. Y el pibe cuando le dice que él vio que el primo se cogía a la oveja, porque no solamente se sabía que el primo cogía con la oveja, sino que él la veía cogerse a la oveja. Y le dice, ¿y usted no lo hizo? Y dijo, no, ¿cómo me dice eso? No, le dice Borges, ¿no? Yo nunca me hubiera animado a preguntar a Borges si él cogía con oveja, aunque él contara eso. Eso es llamativo porque uno lo ve a Borges como fuera del mundo de lo sexual, pero sin embargo, no quiero dar una clase sobre Borges, pero si uno lee su literatura, en Borges siempre está lo sexual, pero está siempre como lo que Freud llamaría perverso. Ustedes hablaron con Alexandra Cohen, y la palabra técnica sería perversión, que no es la popular. La perversión es algo malo, y la perversión en Freud es toda la sexualidad que no tiene la finalidad de la reproducción directa. Por ejemplo, el beso es una de las formas de perversión, porque vos te podés besar con cualquiera y nunca vas a dejar puede ser 2 hombres, puede ser un hombre con una mujer, etc. Nadie va a quedar embarazada con un beso. Lo mismo, le podés masturbar a otra persona, lo mismo, ¿no? Sí. Entonces, todas esas son formas en lo freudiano. Y en Borges siempre que hay sexualidad, nunca es reproductiva. Y siempre que hay una crítica fea a una relación de cosas, dice es familiar, es doméstico. Esto es como un insulto. Claro. Y siempre, por ejemplo, fíjate que los 2 hermanos en la intrusa, te voy a contar el final, no, pero todo el mundo lo sabe, en la intrusa los 2 hermanos se levantan una puta, se la llevan, iban siempre al prostíbulo, cogían con la misma puta los 2 hermanos, que esto es como le pasó a él con el padre, él no cogió con la puta, al final no pudo.
Y al final dicen, y si la invitamos a vivir a casa, entonces la tenemos que nos limpie todo, y qué sé yo, y además cogemos y no le pagamos, pues la comida alcanza, se la llevan, y al final los dos se celan uno al otro para quién es el verdadero macho de esa mina, y entonces dice, ¿cómo lo resolvemos? Y Borges no sabía cómo terminar ese cuento, eso lo cuenta Borges también. No sabía, y le dice a la madre, no se me ocurre cómo terminar el cuento. Dice, hijo, la matan. Y la matan. La matan para mantener la relación entre los hermanos, ¿no? O sea, fíjate cuál es la relación. Los dos con una misma mujer. Y totalmente conectados. Totalmente conectados uno con el otro. En la película que se hizo, que la hizo un argentino que vivía en Brasil, Christiansen, no me acuerdo el nombre. Hace mucho hincapié, a Borges no le gustó eso, de que hay una relación homosexual entre los hermanos, ¿no? No los muestra específicamente cogiendo, pero lo deja ver. A lo que iba con estas preguntas sobre la década del 80, Borges, es si es una ilusión que el pasado fue mejor y que antes había una cultura popular o en la calle más accesible. Bueno, no había mundo digital, o sea, la experiencia era directa o no, o lo más directa con respecto a hoy, mucho más directa. Vos fíjate que hoy nosotros ahora estamos saliendo por un canal digital, ¿no es cierto? Sí. Lo están grabando digitalmente, nos comunicamos digitalmente. Vos me conociste digitalmente, me comunicaste por un medio digital. Incluso cuando yo venía para acá en el transporte que tenía problemas, digo que llegara un poquito más tarde, te lo iba poniendo digitalmente y te iba llegando la información. La vida digital, recién nos vimos en carne y hueso hace unos minutos cuando nos saludamos y ahora estamos acá y vamos a salir digitalmente. Entonces, la vida donde la gente, yo creo que vamos hacia el mundo que en 1960 Leroi-Gourhan, que es un gran antropólogo y paleontólogo francés, predijo en un texto que ahora no me acuerdo cómo se llama, que es tipo para las palabras y las cosas de Foucault unos años antes, pero no es las palabras y las cosas, creo que es el dedo y la mano, o algo así, donde él va viendo todas las transformaciones que hubo del Homo sapiens, no del primer humanoide hasta el Homo sapiens y del Homo sapiens hasta hoy, y las que estamos sufriendo, porque del Homo sapiens hasta hoy tenemos la muela de juicio que la vamos perdiendo, el dedo chiquito del pie que cada vez es más chiquito, ya hay niños que nacen, es uno por 500.000, pero ya los hay, que nacen sin el dedo chiquito del pie, nacen con 4 dedos. Y cosas por el estilo, y entonces él prevé un futuro de gente, digamos, tipo langosta, que viste como en Wall-E, pero sí, sin pies y sin brazos, que tiene como muñones, que toca cosas, y con eso hay digital, y viven en una vida digital del metaverso, y no conoce a nadie, nunca ve a nadie, y demás, y cada tanto viene una máquina, le saca algo de esperma, lo pone en un útero digital, y nace otra persona para boludear. ¿Y eso es que el mundo siempre esté mejorando? Bueno, no, yo creo que sí. No sé, a lo mejor les gusta vivir así, tirándose pedos en un asiento. Así hasta que mueren. ¿Por qué no? Digamos, nosotros estamos viviendo experiencias. Vos pensás en la Edad Media, ¿no? En la Edad Media nacían 1000 chicos, o sea, había 1000 partos, ¿no? 1000 partos. De esos 1000 partos, digamos, 400 no llegaban a la semana de vida. 500 no llegaban al año de vida. O sea, ya de 1000 nacidos, 500 no llegaban vivos al primer año. De esos, 25% no llegaban vivos a los 5 años. Y de eso, otro 25% de eso no llegaba vivo a los 10. Superar los 10 años, digamos, te permitía vivir mucho, que es mucho, 25 o 30 años, la mayoría. Llegar a los 40 o 50 era la ancianidad tipo 90 años de hoy. Las mujeres morían mucho antes. Las mujeres hasta hace 150 años morían más jóvenes que los varones. ¿Por qué? Por el parto. La inmensa mayoría de las mujeres a los 20 años tenían 8, 10, 11 partos. Depende de la, ¿no? Algunas habían empezado a los 9 años a tener críos.
cada parto era una apuesta. Las mujeres de los emperadores morían de parto porque eran roñosos, contaminantes, terribles, no había remedio, nadie sabía por qué era una infección, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, la mitad de los partos muy bien hechos provocaban la muerte de la mujer. Imagínate una mujer que tenía 8 partos, había pasado 8 veces con una probabilidad 1 a 2 de morir. O sea, era muy difícil que llegara a los 20 años una mujer viva si había tenido muchos partos. Entonces, esa era la vida. Vos decís, ¿esa gente vivía feliz? Y sí, había felicidad en todas Y las te morías a épocas. los 20, hermoso. Bueno, eso dice Mishima, ¿no? El cielo en el Paleolítico era maravilloso, estaba lleno de gente de 18 años, todos lindos, flacos, con lindos ojos, lindos brazos, músculos. Los griegos que te vas a poder coger en el cielo. Claro. Hermoso, ¿Entendés? de 20. Todos hermosos. Y en cambio, mira ahora, me agarran a mí. A lo mejor me muero entre 15 años con Alzheimer, con la lengua así. No, la peor. ¿No? Y todo así, digamos, y a alguien le toca y dice, bueno, te tocó ese, vos vas a coger con eso. Con ese que habla de Borges. En el cielo, ¿viste? Que tira frases. Ni siquiera porque me están viendo. Che, y otra cosa también que siempre me causa risa es cómo te putean y cómo te prestás vos para que te puteen, como que estás en plan, son todos unos pelotudos, son todos muy estúpidos, y 2 segundos después estás, namaste, alegría, el mundo siempre está mejorando, y es como algo que de nunca acabar, y de repente estás, me voy de Twitter y nunca te vas. Es que el mundo no depende de la gente. Si el mundo dependiera de la gente, no se hubiera inventado el micrófono, no habría antibióticos, nada. Esto es lo maravilloso de la naturaleza del universo. Acá cayó una semilla que generó la muerte de los dinosaurios por un lado, que los mamíferos sobrevivieran, que después de millones de años pues nacieran los primates, de que después de millones de años los primates se dividieran, que de esa línea de los primates se llegara a un homúnculo, del homúnculo llegara al Homo sapiens, que el Homo sapiens mate a todos los otros animales, contamine todos los ríos, destruya todo el planeta Tierra y demás, pero a la vez invente cosas. Pero a la vez no es el Homo sapiens en conjunto, es Einstein, es Niels Bohr, es el Indio Solari, es Shakespeare. Son 500 personas por generación. Hay 8.000 millones de personas en este momento y hay 7.998 millones de personas que se pueden morir y el mundo no le va a pasar nada malo. Pero por ahí se muere un Shakespeare o un Einstein de los que están ahora vivos y el mundo va a sentir un contrapeso. Entonces, en realidad, digamos, la mayoría de la gente somos descartes, somos pelotudez. Estamos hechos como en el hormiguero, menos que las hormigas, porque todas las hormigas son necesarias para pasarse chiqui la basura unas a la otra para llevar la comida al hormiguero. Muchos ni siquiera saben pasar la basura, ¿entendés? Estamos así, hay que producir, ¡plac! Nace un Niels Bohr. Hay que producir millones, 1 kilo. Y te funde el teatro, el cine, la serie y Netflix al final de la cadena, y después seguirán otras cosas. Entonces, después hay producción de sentido. Pero, ¿cuántos esquilos hay en la historia de la humanidad? Hay un esquilo, un esquilo. Shakespeare no llegó a ser esquilo. ¿Cuántos Borges hay? Hay un Borges. O sea, Argentina nos tocó un Borges. Eso significa que la probabilidad es que en los próximos 800.000 siglos no tenemos otro. Ya tuvimos un Borges, cagamos. Esto le pasó a los ingleses con Shakespeare. Después Shakespeare, ¿cuántos Shakespeare tuvieron los ingleses? Ninguno. Ningún otro. Ni nada que se le acerque. ¿Y pero por qué te lleva, con todo lo que sabés, con la sensibilidad que al parecer tenés, a estar en Twitter leyendo esa catarata de mierda todo el día? Porque yo creo que hay una, como diría Platón en La República, hay una pequeña franja de, yo diría, educadores. Yo me siento un educador. O sea, si alguien me dice, ¿qué sos? Educo. Pero educo, digamos, tirando semillas al viento. Yo tiro semillas al viento, por ejemplo, vos me decís, yo te vengo leyendo desde que empecé Twitter, qué sé yo, hoy estamos hablando. ¿Cuánto? 14 años más tarde, no sé cuánto, fue todo eso. O sea, algo pasa, esto por querer un nivel de producción. Vos fíjate que
hay entre la gente que podría tener talento para hacer cosas buenas, el 90% hace cosas malas. Yo, por ejemplo, esto lo he visto, por ejemplo, en El Porteño, en Clarín, en todos los lugares que trabajé, hay gente que es muy mediocre, pero tiene el talento básico para poder estar en El Porteño. Es mediocre, pero tiene el talento básico para estar en Clarín en cultura, como editor. Y así en todos los lugares, ¿no? Y esa gente es la que crece y llega a ser jefe. Y es la que más gana, y le dan todos los premios, y todo el mundo habla bien. ¿Por qué? Porque sabe que es mediocre, entonces va matando y escondiendo. Y a mí me hicieron la vida imposible en todos los lugares que estuve. Las únicas 3 o 4 personas que me trataron muy bien, una es Jorge Alperín, que la verdad me llama la atención. Porque en Clarín. En Clarín. Y no sé quién más podría. Mientras estuve en El Porteño, en una situación ambigua, Levina fue bueno conmigo. Digo, fue ambigua porque yo me morí de hambre, no tenía plata ni para comer, y durante los 2 años que trabajé bajo su mando, prácticamente no tenía me moría de hambre. O sea, literalmente, no tenía. Por ejemplo, los 2 años que yo trabajé en El Porteño, yo iba desde Caballito, que vivía dormía en el piso de un departamento que alquilaba mi tío, un tío más pobre que tenía. Y de ahí me iba caminando hasta San Telmo, que eran 96 cuadras, las tenía contadas, haciendo el trayecto más corto, eran 96 cuadras, iba caminando y volvía caminando, bajo el sol abrasador, llovía, se inundaba la ciudad, etcétera, porque no tenía plata para el colectivo. Me acuerdo, con esta mentalidad estúpida de clase media que tengo, un día pasaba por 11 y estaba muerto de calor, hacía 38 grados, y me senté en un bar. Iba caminando, ya llevaba 50 cuadras caminando, 45, no sé cuánto, y me siento en un bar y pido una Coca-Cola, ¿no? Y cuando pido la Coca-Cola, el mozo la va a buscar, le digo, ¿pero con qué la voy a pagar? No tenía plata para una Coca-Cola, no tengo plata para un colectivo, imagínate que no tenía para una Coca-Cola. Entonces voy al mozo con una vergüenza terrible y le digo, no, mire, disculpe, me tengo que ir ya, suspenda la Coca-Cola. Me la tomé después, no, está bien, digo yo, y me fui muerto de vergüenza, porque todavía tenía esa cosa de clase media. Y otra cosa que quería preguntarte, bueno, cuando llegaste te lo mencioné, es que vos en un tiempo decías que el periodista era el sacerdote de un rito religioso en donde el sacerdote era puro y estaba levitando y estaba todo el tiempo como haciendo un ritual de chivo expiatorio en donde el político era como el judío de esta época. De esta época. Mira, hay un momento de gran apogeo del periodismo argentino y mundial, que son los años 90, y donde el periodismo aparece como el periodismo, después de un siglo de luchar por ser independiente del poder político y demás, se enfrenta a poderes políticos de los que es crítico y no apoya masivamente. En la Argentina fue así contra Menem. Entonces, los periodistas eran vistos, digamos, por primera vez después de mucho tiempo, después de haber apoyado todas las dictaduras, los mismos diarios, etcétera, empiezan a ver a los políticos como, imagínate la imagen que tenía la Nata, acordate, o iba a Berbisky a hablar a la televisión y era, wow, la palabra santa, y todo esto. Entonces en los 90 ser antimenemista, el poder era corrupto, los periodistas denunciaban esto, sacaban libros mostrando todo este mecanismo. Entonces a la gente le encantaba, porque la gente es impotente y odia que a otro le vaya bien y robe, digamos. ¿Por qué no estoy yo ahí? La gente dice, esto es asqueroso e inmundo, pero en realidad lo que está diciendo es, lo asqueroso e inmundo es que yo no estoy robando. Porque yo lo he visto eso, porque yo fui pequeño funcionario 2 veces, ¿no? En una universidad donde fui secretario de la Universidad de Cultura, la Universidad General Sarmiento, recién fundada, tenía un presupuesto mínimo y demás, cuidaba, rendía cada centavo, etcétera, etcétera, fui el único, ¿no? Y si bien una universidad que cuidaba mucho eso, apenas alguien podía saberte, se lo llevaba. O sea, cada persona, y en cualquier gente que estoy hablando con vos, te estoy diciendo, vos decís, qué terrible, cómo puede haber corrupción en el mundo, y te veo que te robás el vaso y te vas con el vasito, ¿no?
Es muy difícil, somos muy pocos los pelotudos que somos incorruptibles. Yo soy incorruptible porque tengo un límite, no porque no crea en la corrupción, yo creo en la corrupción. Creo que la corrupción hace avanzar a la humanidad. Esto me lo explicó una vez un sociólogo hace como 40 años, una de las primeras entrevistas que hice en El Porteño, y la verdad que vi que tenía razón. Yo boludo, como era en el 80, todavía 84, le hablaba en contra de la corrupción y me dice, sin corrupción tenemos Robespierre. Tenemos gente que viene a cortarle la cabeza a todos, hasta que le cortamos la cabeza a ellos. ¿Es Pol Pot o es Robespierre? La corrupción es la que hace que la democracia funcione. Sin corrupción no habría Suiza, no habría Estados Unidos, no habría Argentina actual. Eso no quiere decir que los regímenes dictatoriales no son corruptos, también son corruptos. Pero sin corrupción llevas al extremo, llevas a los Hitler o a los Robespierre o a los Pol Pot, ¿no? Y entonces me mostraba muchos casos y cómo funciona esto, incluso le había escrito un libro, estoy hablando hace 40 años, 24. Creo que es así, pero a mí no me sale ser corrupto. Pero ¿seguís pensando que el político es el judío de esta época? El político es el judío de esta época. Y bueno, la lucha contra la casta que pone Milei es la lucha contra el judío. Por más que él el judío de la época de los nazis, ¿no? O sea, ahora no, porque Milei anda enloquecido con Israel. Uh-huh. Pero quiero decirte, entonces no es el judío real, es el judío metafórico. Pero estamos, bueno, estoy hablando para gente que entiende metáforas, ¿no? Es el judío metafórico. O sea, es el chivo expiatorio. Cuando decimos el chivo expiatorio, prefiero el chivo expiatorio que el judío, porque si no todos te salen a discutir, ¡ay, a los judíos los mandaron a campos de concentración! y ahora no están mandando a nadie a los campos de concentración. La gente no entiende la metáfora. Por eso digo, la mayoría, el 98% de las personas son subnormales, ¿no? O sea, no tienen cerebro. Entonces, digamos, yo cuando hablo siempre trato de ponerle un poco de límite y por eso prefiero chivo expiatorio. El chivo expiatorio que descubren los griegos era un festival de sanación, ya que estamos en Pare de Sufrir y vamos a la creencia, y los griegos tenían varios festivales diferentes para tener alianzas con los dioses. La religión greco-romana en general era muy parecido a lo que hoy sería un soborno a una persona con plata. Entonces vos agarrás, por ejemplo, un pueblo, va al rico que tiene una jauría de perros, que se las lanza y le hacen morder a los niños de los pobres que viven en ese pueblo, y para que no haga eso, juntan el maíz y le dan el 80% del maíz que colectaron, ellos se quedan con el 20%, se cagan de hambre, y con eso que le dieron, el tipo se queda tranquilo y no le manda. Entonces ellos hacían esto con los dioses, los griegos y los romanos, ¿no? Le daban vendas, le daban vino, mataban un buey para compartir con los dioses, etc. Eran ofrendas y había sacrificios, incluso sacrificios humanos. O sea, los que tienen mala fama, porque en realidad era masivo el sacrificio humano, son los mayas de Azteca. Pero los griegos también, los romanos no, pero los griegos sí hacían sacrificios, por lo menos los romanos de la época del imperio. Los griegos hacían sacrificios humanos, pero muy, muy pocos. Tenían una fiesta anual donde mataban una persona, ¿no? Que era una persona elegida, que la trataban un año como un rey, era el Basileus, y después, simbólico, y después lo mataban. Pero en general era un chivo. Y en general era un chivo, era el tragos, en griego se dice tragos, chivo, y agarraban por eso de ahí viene tragedia, porque era la fiesta para celebrar al tragos, de ahí se hacían las tragedias, y viene la tragedia griega, como primera expresión del drama, de lo que después va a ser teatral, y después va a dar el cine, etc. La forma de narrar dramática. Justamente porque eran los festivales del chivo. Y al chivo se lo mataba y le daba la sangre al coso. Y el chivo era expiatorio. El chivo no tenía nada que ver, era un chivo que estaba ahí, lo agarraban, lo mostraban, le cortaban la cabeza y le tiraban la sangre. Entonces, las sociedades necesitan este tipo de rituales, de tomar una víctima que no tiene nada que ver y que él pague las culpas de todos. El chivo puede ser bueno o malo, el chivo puede haberse mordido a alguien cuando lo iban a cazar, qué sé yo, bueno, o con lo que quieran. Cuando yo comparo el político actual es el chivo, o sea, es el animal que merece ser sacrificado.
Salvo los políticos y salvo la gente que está con cierto grado de lucidez de que la política es necesaria dentro de la democracia, que debe ser el 20% de la población, el otro 80% detesta a los políticos. Entre otras cosas porque sabe que los políticos tienen un montón de prebenda que la mayoría de la población no puede tener, cosa que por otro lado es cierto, no todos tienen las máximas prebendas. Digamos, Milei se va a ir con cientos de millones de dólares y un pibe que es asistente de uno de los asesores ganará un sueldo digno mientras esté ahí y se acabó. Y lo mismo pasa en otros gobiernos. No todos tienen eso, pero digamos, la gente sabe que ahí la pasás mejor en comparación con gente que le cuesta más, y sobre todo mientras más le cuesta mantener el día a día. Entonces más detesta eso. Y Milei encuentra la casta como que sería esto, que la está construyendo. En la Argentina no tenemos una clase dirigente, tenemos una clase dominante que es una sucesión de mafias que van agarrando el Estado. Y una vez que agarran el Estado, crean una mafia nueva. Milei está haciendo eso, está creando una clase social nueva en torno a él, ¿no? Dani, me están haciendo señas. Ya se acabó. Sí, y no me gusta que estés hablando mal de Milei, yo lo voté. Bueno. Creo que va a ser el 1-1 de vuelta, sí. Así que también, yo también creo. También por eso. Pero me quedé con una cosita, Es más, creo que Milei va a gobernar por lo menos 8 años. Sí, no es que logra cambiar la Constitución y ser eterno. Y después Fátima. Y después Conan. No, Fátima ya es el... Perdón, la hermana, ¿cómo se llama? Karina. ¿Cómo? Karina. No sos tan fanático que digamos del señor. Soy medio tonto, lo tengo que reconocer, bueno, lo estoy tratando. Por las cosas que yo dije, Milei me puede poner preso, pero por equivocarte, Karina, por Fátima te puede hacer matar. Pero me quedé con una cosita, que es que dijiste que el 98% del mundo es posiblemente subnormal. Sí. Y diciendo eso me parece como que... 99 tipo. No, digo que no sé, no me parece un lugar fértil donde tengo algunos años de vida y quiero pensar de que hay algo, que queda algo todavía. Bueno. Algo en lo que creer. Y por eso te quería preguntar en qué crees vos para que la gente que te está viendo se lleve un buen mensaje de esperanza, Daniel. Nada de negatividad. Mi mensaje de esperanza es que a uno le va mejor de lo que espera si es realista. En general, o sea, el realismo es como un pesimismo. Te hace ver que las cosas son más complicadas y al final, viste, medio como en Shakespeare, Enamorado, que en un momento dice, bueno, al final se va a estrenar la obra, y dice, ¿cómo se va a estrenar? No lo sé, pero el teatro al final aparece. Bueno, en la vida pasa eso. No es porque seamos muy sabios, ni porque haya buenas políticas, ni porque la gente sea inteligente. Al final la pasamos un poco mejor que la desgracia que preveíamos. Ahora bien, yo no creo en nada, la gente es estúpida, y a todos nos espera la muerte, y en la mayoría de los casos es horrible. O sea que, por lo tanto, mientras viví, disfrútalo. Por eso digo, alegría. En este momento yo puedo estar alegre, pero si yo pienso en mi futuro es Alzheimer o muerte. Dani, muchísimas gracias. Gracias. Che, hermoso. ¿Salió hermoso? Creo que me van a odiar todos más todavía. Y pon tus manos en las manos del Señor de Galilea. Y pon tus manos en las manos del Señor que calma el mar. Es Jesús el que te va a cuidar noche y día sin cesar. Y pon tus manos en las manos del Señor que calma el mar.